El rey Carlos entró en lo que muchos creían que sería la última gran ceremonia pública de su reinado, llevando mucho más que un documento real oficial. Oculta dentro de la presentación cuidadosamente preparada, había una promesa profundamente personal, una que había mantenido en silencio desde la muerte de la princesa Diana, décadas antes, una promesa que siempre había estado destinada únicamente a Catherine. Cuando el rey invitó a la princesa de Gales a dar un paso adelante y colocó suavemente el sello real personal de Diana. En sus manos un silencio abrumador recorrió el salón mientras cada persona presente se dio cuenta de que estaba presenciando algo que iba mucho más allá de la tradición real y tocaba el corazón emocional de la propia monarquía. Esto nunca fue simplemente la presentación de una reliquia familiar o un gesto simbólico destinado a honrar el pasado. Parecía una declaración capaz de remodelar cómo viviría el legado de Diana dentro de la familia real durante las generaciones venideras, colocando una responsabilidad invisible sobre los hombros de Catalina que ningún título real por sí solo podría describir. Antes de explorar el significado más profundo detrás de este momento extraordinario y lo que podría representar para el futuro de la corona, recuerde suscribirse para no perderse otra actualización sobre la familia real y las historias que continúan cautivando a millones de personas en todo el mundo. Mucho antes de que comenzara la ceremonia, Carlos entendió que todos los reunidos dentro del palacio de Saint James sentían que estaban a punto de presenciar algo diferente a cualquier evento real en la memoria reciente. Altos cortesanos asesores de confianza y representantes de organizaciones benéficas que alguna vez estuvieron tan cerca del corazón de Diana observaron en silencio cómo todo rastro de pompa innecesaria desaparecía gradualmente del programa. El antiguo palacio, generalmente asociado con siglos de ceremonia formal y protocolo real, de repente se sintió menos como el centro de una institución y más como el escenario de una promesa profundamente personal que había esperado décadas para cumplirse. Decidido a garantizar que nada eclipsara el verdadero propósito de la ocasión, el rey realizó varios cambios inesperados en la ceremonia misma. Se eliminó la música militar, se acortó la tradicional procesión real y se dejaron de lado deliberadamente los largos discursos que normalmente llenaban tales ocasiones, para que cada momento permaneciera centrado en la promesa que creía que todavía le debía a Diana. La simplicidad de esas elecciones creó una atmósfera diferente a cualquier evento real público anterior, permitiendo que la emoción en lugar de la tradición se convirtiera en la voz central del día. Catherine sintió la inusual tensión mucho antes de que su propio nombre fuera pronunciado en voz alta. Había llegado creyendo que simplemente sería testigo de lo que podría convertirse en el último acto ceremonial significativo del rey, sin imaginar nunca que ella misma se convertiría en el centro del mismo. Cuando Carlos se volvió lentamente hacia ella, instintivamente miró primero al príncipe William, buscando comprensión en su rostro, antes de bajar la vista hacia el documento cuidadosamente protegido que descansaba en las manos del rey. William permaneció completamente quieto, incapaz de ocultar las emociones que comenzaban a abrumarlo. La visión inconfundible de la letra familiar de su madre en el documento despertó recuerdos que había pasado años aprendiendo a llevar, dejándolo luchando por mantener la compostura que se esperaba de un futuro rey. Charles observó en silencio a su hijo, plenamente consciente de que ningún honor relacionado con Diana podría separarse del dolor que había marcado toda la vida adulta de William. Entonces el rey habló con calma y certeza, anunciando una decisión que pareció alterar el equilibrio emocional de la sala en un instante. El sello real personal de Diana Sue, declaración manuscrita de legado y la responsabilidad exclusiva de proteger las causas caritativas que más habían significado para ella pasarían exclusivamente a Catalina. Si bien un sello real sirve tradicionalmente como una marca personal utilizada para autenticar instrucciones importantes, este sello en particular llevaba algo mucho más grande que la autoridad oficial, llevaba memoria, sacrificio y el espíritu perdurable de la mujer,
que una vez había cambiado la monarquía para siempre. Camila permaneció sentada aparte de la mesa de presentación, observando en silencio cómo se desarrollaba la ceremonia ante ella. Quienes observaban de cerca notaron una sutil tensión en su expresión, cuando Charles agregó que la transferencia nunca podría modificarse, dividirse, compartirse o reasignarse bajo ninguna circunstancia futura. Las palabras del rey dejaron poco lugar a la interpretación, dejando claro que esta decisión debía mantenerse de forma permanente, al margen de los cambios de generaciones o de las futuras preferencias reales. Catherine abrió lentamente la mano, sus movimientos llenos de vacilación, como si entendiera el significado de lo que estaba a punto de suceder. Charles colocó con cuidado el sello de plata envejecido en su palma, cruzó suavemente sus dedos alrededor de él y susurró en voz baja, palabras que solo los más cercanos podían oír. «Esto siempre estuvo destinado a llegar a usted». William bajó la cabeza incapaz de ocultar la profundidad de la emoción que cruzaba su rostro mientras Catherine permanecía congelada entre una profunda tristeza y un abrumador sentido del deber, al darse cuenta de que estaba aceptando no simplemente un objeto, sino una carga extraordinaria moldeada por una mujer que nunca había tenido la suerte de conocer. Justo cuando parecía que la ceremonia había llegado a su emotiva conclusión, Charles levantó la declaración y reveló otra página sellada escondida debajo de la primera. Según el relato, esa página oculta contenía la explicación de por qué Diana había elegido a Catalina mucho antes de que la futura princesa de Gales entrara en la vida real. Sin embargo, antes de que alguien pudiera comprender completamente el razonamiento de Diana, los reunidos dentro del palacio tuvieron que enfrentarse a una verdad más difícil, lo que la propia Catalina había llegado a representar gradualmente para todas las personas que se encontraban en esa sala silenciosa. Durante años, Catalina había sido inevitablemente comparada con Diana, ya fuera por los medios de comunicación, los comentaristas reales, o el público que buscaba similitudes entre dos notables princesas de Gales. Sin embargo, esas comparaciones siempre podrían descartarse como fascinación pública o especulación sentimental alimentada por la historia. Un último deseo personal dejado por la propia Diana fue algo completamente diferente. Tenía un peso que ningún titular de periódico o debate televisivo podría jamás igualar, porque transformó la comparación pública en algo profundamente personal e imposible de ignorar, mientras Catherine sostenía el sello de plata. William sintió que dos capítulos decisivos de su vida chocaban ante sus ojos. En una mano descansaba el recuerdo de la madre, cuya pérdida había marcado su infancia, mientras que a su lado estaba la esposa, que lo había ayudado a superar las inmensas presiones de prepararse para convertirse en rey. Charles fue testigo de algo igualmente profundo, una promesa que alguna vez temió permanecería incumplida para siempre, y finalmente encontró su destino legítimo después de años de silencio, arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Para Catalina, el familiar título de princesa de Gales de repente se sintió más pesado que nunca. Tradicionalmente el título pertenece a la esposa del heredero al trono, pero para millones de personas en todo el mundo, siempre ha representado mucho más que un rango constitucional. Diana siempre había relacionado el título con la compasión, la vulnerabilidad, el coraje y el trabajo humanitario inacabado, creando un legado tan poderoso que aceptarlo plenamente podría volverse tan emocionalmente peligroso como rechazarlo. Charles comprendió el equilibrio imposible que ahora enfrentaba Catherine. Si parecía demasiado ansiosa por abrazar el legado de Diana, los críticos podrían acusarla de intentar reemplazar a una mujer cuya memoria continuó definiendo la monarquía décadas después de su muerte. Sin embargo, si se alejaba por completo de esa responsabilidad, correría el riesgo de desviar la confianza que la propia Diana supuestamente había querido proteger. El rey reconoció ese doloroso conflicto porque la declaración le ofrecía algo que se le había negado durante casi 3 décadas, una última oportunidad de honrar a Diana sin intentar reescribir la complicada historia que habían compartido. Desde la muerte de Diana, Carlos
había cargado con una carga llena de culpa, silencio, arrepentimiento, sin respuesta, e innumerables momentos que quedaron para siempre inacabados. Según la historia, esta promesa final le permitió reconocer quizás más honestamente que nunca que los instintos de Diana sobre el futuro de la monarquía habían poseído una sabiduría que muchos no habían sabido apreciar durante su vida. Al cumplir esa promesa, no intentaba borrar el pasado, sino aceptar finalmente que algunas verdades se vuelven más claras solo después de años de reflexión. Después de la ceremonia, William guió silenciosamente a Catherine a una cámara lateral privada lejos de los funcionarios que esperaban los fotógrafos y la interminable formalidad de la vida palaciega. Colocó con cuidado el sello de plata sobre una mesa estrecha, antes de admitir en voz baja que casi tenía miedo de tocar algo que su madre había protegido tan estrechamente. William miró primero el preciado objeto, luego a su esposa, y gentilmente le recordó que nunca se esperó que ella se convirtiera en otra Diana, porque nadie podría hacerlo. Su compostura se mantuvo firme hasta que silenciosamente añadió las palabras que finalmente revelaron sus sentimientos más profundos. Le dijo a Catherine que aunque nunca debería intentar imitar a su madre, creía con todo su corazón que Diana habría confiado en ella completamente. Catherine bajó los ojos abrumada por la emoción, pero William tomó suavemente su mano una vez más y la colocó nuevamente sobre el sello de plata, animándola en silencio a aceptar la responsabilidad que nunca había buscado, pero que ahora ya no podía evitar. Unos momentos más tarde, Carlos entró en la habitación con otro documento diferente a cualquier registro real oficial. Era la declaración escrita a mano de Diana, cuidadosamente conservada a lo largo de los años que registraba sus deseos en un lenguaje enteramente suyo, y no a través de asesores de palacio o interpretación legal. El rey explicó que el documento no menciona ningún nombre, sino que prefiere describir las cualidades de la mujer que algún día heredará la responsabilidad que representa. Según la declaración, esa mujer poseería disciplina sin volverse fría, o distante compasión que no requería actuación ni exhibición pública, y lealtad inquebrantable a la corona, sin sacrificar la conciencia personal o el coraje moral. Charles hizo una pausa antes de revelar la condición que transformó todo el significado del legado de Diana. La herencia, explicó, nunca había estado destinada a un pariente consanguíneo, sino a la mujer que algún día ayudaría a William a llevar el peso de la monarquía, sin permitir que la institución misma consumiera al hombre bajo la corona. Camila, que observaba en silencio a través de una puerta parcialmente abierta, sintió que el pasado regresaba de una manera que nunca había esperado. Durante años había creído que la influencia de Diana se había asentado gradualmente en la historia, convirtiéndose en parte de la memoria de la monarquía, más que de su realidad presente. Sin embargo, ahora Catalina se encontraba en el centro mismo de ese legado, mientras Carlos defendía la elección de Diana, con total certeza reabriendo capítulos emocionales que muchos creían que habían cerrado hacía mucho tiempo. Cerca del final de la declaración, aparecía una breve referencia a una ceremonia real casi olvidada que había tenido lugar muchos años antes. Según el relato, marcó el momento en que Diana reconoció por primera vez lo que creía que la monarquía algún día correría el riesgo de perder si alguna vez se permitía que la compasión se entregara completamente al protocolo. Oculto en esa ocasión aparentemente ordinaria estaba el incidente específico, que transformó una preocupación privada en una instrucción duradera que esperaba que las generaciones futuras nunca ignoraran. La historia no comenzó realmente con la ceremonia final de Catalina, Guillermo o incluso Carlos. Se remonta años atrás a una modesta recepción benéfica en el Palacio de Kensington, donde Diana notó que una joven asustada era apartada suavemente de la fila de recepción porque el programa cuidadosamente planeado ya se estaba retrasando. Lo que siguió duró menos de 3 minutos, pero Diana lo describiría más tarde como el momento en que comprendió plenamente que el mayor peligro al que se enfrentaba la corona no era la controversia política sino la pérdida gradual de una conexión humana genuina. En esa etapa,
De su vida, Diana se había sentido cada vez más frustrada con el protocolo palaciego, especialmente cuando los rígidos horarios obligaban a las personas vulnerables a pasar a un segundo plano, mientras la perfección ceremonial seguía siendo la prioridad. El protocolo representaba las reglas formales que gobernaban los compromisos reales, pero para Diana, esas reglas habían comenzado a parecerse a un muro que separaba la monarquía de la gente común a la que decía servir. Su mayor fortaleza siempre había provenido de la auténtica compasión, mientras que la institución que la rodeaba a menudo parecía valorar el orden, la precisión, el tiempo y la apariencia, por encima de las necesidades emocionales de quienes estaban directamente frente a ella. Esas preocupaciones inspiraron gradualmente a Diana a comenzar a redactar instrucciones de legado privado diseñadas para preservar sus valores caritativos, incluso si la propia institución se resistía a ellas después de su muerte. Entonces llegó el momento que confirmaría para siempre sus temores. Una niña de 12 años se adelantó durante la recepción y preguntó en voz baja si podía hablar sobre su madre que había fallecido recientemente, pero un asistente inmediatamente se acercó para llevar a la niña a un lado porque invitados importantes estaban esperando y el horario no podía retrasarse. Sin dudarlo, Diana detuvo suavemente al asistente con una sola mano levantada. Cruzó la habitación, se arrodilló junto a la joven y permaneció allí a pesar del cronograma cuidadosamente planeado que se derrumbaba a su alrededor, eligiendo la compasión sobre el protocolo sin pensarlo dos veces. Cuando la niña comenzó a llorar, Diana nunca la apresuró. Nunca miró a los invitados que esperaban y nunca pareció preocupada por el retraso creciente, porque en ese momento de tranquilidad creía que la corona existía, no para proteger un horario, sino para proteger a las personas que más necesitaban amabilidad. Un alto funcionario advirtió en voz baja que la línea de recepción se había detenido. Sin embargo, la princesa se negó a moverse hasta que la niña terminó de hablar. Más tarde esa noche se sentó con una secretaria de confianza y le dio un relato grabado de lo que había sucedido. Su voz permaneció tranquila, pero las palabras fueron severas. Dijo que la monarquía fracasaría si las apariencias alguna vez importaran más que la persona que está directamente frente a ella. Luego abrió el borrador de su declaración de legado, una instrucción escrita que explique cómo debería transmitirse su autoridad caritativa en el futuro. Diana añadió una nueva cláusula, afirmando que eventualmente debería pertenecer a una futura princesa de Gales, que mostró compasión bajo presión. También advirtió que el rango, el matrimonio, la popularidad o la cercanía al soberano nunca serían suficientes. Sacando su bolígrafo de zafiro tachó las palabras pariente femenina más cercana y escribió en su lugar la mujer que protege el corazón humano de la corona. Años más tarde, Charles vio a Catherine pausar un compromiso en un hospital privado para consolar a una madre afligida luego de que sus asistentes la instaran a seguir adelante. El rey reconoció la misma elección al instante, y en ese momento supo que la condición de Diana finalmente se había cumplido. Cuando Carlos reveló ese paralelo con la familia, la admiración dio paso al miedo, porque una persona entendió que el deseo de Diana también había trazado una línea permanente a través de su propio lugar al lado del rey. La ceremonia había terminado, pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Detrás de las puertas cerradas de la biblioteca privada del rey Camilla, se enfrentó a Carlos sin ayudantes secretarios ni testigos que suavizaran el intercambio. No cuestionó la compasión de Catherine. Se preguntó por qué se había permitido que las palabras de Diana dominaran el acto público final de Carlos. Por primera vez ese día, la compostura del rey se quebró, y la respuesta que dio fue más dolorosa que la exclusión misma. Camila entró sabiendo que Catalina ahora tenía autoridad exclusiva sobre el sello de Diana, el archivo caritativo y las iniciativas inconclusas. Una declaración de legado es una instrucción escrita que explica cómo se deben proteger los deberes y posesiones personales después de que alguien se haya ido. Y este no dejaba lugar a la negociación. Carlos ya había dicho a los funcionarios de palacio que la transferencia era definitiva y que ningún acuerdo doméstico futuro
podía modificarla. Eso importó porque la decisión colocó la memoria de Diana más allá de la influencia privada y convirtió el papel de Catherine en algo permanente. Camilla se detuvo frente al escritorio y preguntó si su deber final había sido honrar a Diana o castigarla. Charles respondió que cumplir una promesa no era un castigo, aunque entendía por qué se sentía así. La moderación de la reina consorte se rompió. Ella lo acusó de permitir que el pasado eclipsara la vida que habían construido juntos, mientras que el monarca admitió que algunas promesas no caducaban simplemente porque las personas involucradas habían seguido adelante. Luego, reveló la verdad a través de un relato documentado que había mantenido sellado durante años, ya de las instrucciones de Diana mucho antes de la ceremonia. Había retrasado la actuación porque Catherine necesitaba demostrar mediante sus propias elecciones que coincidía con la mujer descrita en la declaración. Camila exigió saber qué lo convenció finalmente. El rey le habló de un compromiso en un hospital privado donde Catalina abandonó un horario estrictamente controlado para consolar sola a una madre afligida sin cámaras, aplausos ni reconocimiento oficial. Ese fue el momento en que entendió. La reina se quitó los guantes y los colocó bruscamente sobre el escritorio. Luego hizo la pregunta que ninguno de los dos pudo evitar. Diana todavía tenía la última palabra en su matrimonio. Charles dejó su bolígrafo y enfrentó su ira sin apartar la mirada. No en nuestro matrimonio, en esta promesa. Las palabras vaciaron la habitación de todas las defensas que había preparado. Su ira dio paso a una silenciosa humillación y él sintió el coste de lo que había hecho. Aún así, el rey se negó a retirar el nombre de Catalina. Antes de que Camilla pudiera responder, la puerta se abrió. William entró llevando la versión legal de la declaración y la expresión del futuro rey dejó clara una verdad. Charles ya no era la única persona con poder sobre el deseo de Diana. La confrontación había expuesto la herida, pero el documento en manos de William revelaría dónde residía. Ahora la verdadera autoridad y por qué ni siquiera el rey podía deshacer lo que había comenzado. William no entró a la biblioteca como un hijo enojado. Entró como futuro soberano portando un documento ya reconocido por el abogado privado de la corona. El deseo de Diana nunca había sido una frase sentimental escondida en una carta antigua. Carlos lo había transformado en un fideicomiso real vinculante, y Catalina era su única guardiana. Camilla comprendió de inmediato la consecuencia. La decisión ya no dependía del afecto del permiso o del cambio de opinión del rey. El príncipe colocó el documento sobre el escritorio sin alzar la voz. Un fideicomiso real es un acuerdo legal protegido que controla cómo se deben administrar la propiedad del dinero y los deberes. Y este colocó el sello, el archivo, los patrocinios y los fondos reservados de Diana bajo la administración exclusiva de Catalina. Charles había utilizado la autoridad que le quedaba para hacer que la estructura fuera permanente. William fue nombrado protector, pero no pudo anular a su esposa, redirigir los fondos o convertir el legado en una extensión de su futuro cargo. Eso era importante porque el trabajo de Diana seguiría siendo independiente incluso cuando su hijo se convirtiera en rey. Sin embargo, el futuro soberano sintió el coste inmediatamente. Quería defender el último deseo de su madre, pero también podía ver el dolor extendiéndose por el rostro de Camilla mientras leía los términos. Catherine esperó más allá de la puerta cerrada, escuchando voces subir y bajar, y el honor que había recibido comenzó a sentirse como la causa de una fractura familiar. Cuando finalmente la invitaron a entrar, preguntó si se podía compartir la responsabilidad para evitar una división más profunda. El rey respondió con dolorosa certeza. Diana solo había escrito y cambiar esa palabra traicionaría la instrucción más clara que le quedaba. Camila volvió a mirar hacia abajo, mientras William deslizaba el documento legal hacia ella. La reina consorte leyó el nombre de Catalina una vez, luego una segunda y luego una tercera. Apartó el papel sin firmar la línea de reconocimiento. El silencio que siguió fue más agudo que cualquier discusión.
Luego Carlos señaló una cláusula que impedía al personal del palacio, a las futuras consortes o a los comités reales utilizar la imagen de Diana sin la aprobación por escrito de Catalina. Otra entrada enumeraba una grabación de audio privada almacenada dentro del archivo. Según el registro documentado, contenía la propia explicación de Diana sobre lo que temía que pasaría con su misión pública tras su muerte. Catherine sintió que la habitación se estrechaba en torno a esa revelación. William se quedó mirando la línea que describía la grabación, mientras el monarca admitía que nunca la había escuchado completa, antes de que nadie pudiera decidir cuándo se enteraría. La familia llegó una secretaria con noticias urgentes. Los detalles de la transferencia exclusiva habían llegado a las oficinas del palacio. Se estaban reescribiendo los horarios, el personal superior amenazaba con dimitir y un cortesano ya había rechazado la primera instrucción de Catalina. Al caer la noche, la promesa había escapado de la privacidad de la biblioteca y sus primeras consecuencias comenzaron a moverse por el palacio más rápido de lo que nadie podía contenerlas. La transferencia requirió solo una firma, pero su efecto viajó por todos los pasillos de la Casa Real. Se reasignaron oficinas, se retiraron las invitaciones. El archivo de Diana fue retirado del control administrativo compartido y puesto bajo la autoridad de Catalina, desde el atardecer. Algunos cortesanos lo consideraron retrasado, otros lo vieron como una elevación peligrosa. Sin embargo, la reacción más reveladora vino de Camilla, quien regresó a sus habitaciones y encontró que ya faltaba una llave ceremonial. Los funcionarios de palacio actuaron rápidamente y trasladaron correspondencia relacionada con Diana, registros de joyería, acuerdos caritativos y permisos conmemorativos a la oficina de Catalina. Un permiso conmemorativo es la aprobación formal requerida antes de que imágenes reales, cartas u objetos personales puedan usarse en eventos públicos, y el control de esas aprobaciones le dio al nuevo guardián poder real sobre cómo se presentaría la memoria de Diana. Charles canceló las reuniones internas restantes y ordenó que se completara la transferencia antes de retirarse de las apariciones activas. El rey sabía que cualquier retraso provocaría resistencia, y la resistencia ya había comenzado. Catherine escuchó al personal llamarla la única guardiana del legado de Diana una y otra vez, y cada repetición hacía que el honor pareciera más pesado. Ella no había pedido el papel, pero se rumoreaba que lo había aceptado con demasiada facilidad. William se enteró de que varios cortesanos culpaban a su esposa en conversaciones privadas y la moderación del príncipe se transformó en ira. Advirtió a un alto asesor que Catalina no sería utilizada como escudo para las decisiones tomadas por el monarca. Camilla enfrentó una humillación diferente. Su oficina ya no tenía acceso automático a los archivos históricos de Diana, incluidos los registros que alguna vez se usaron para aniversarios reales y exhibiciones públicas. Sola en su sala de estar, la reina consorte miró fijamente el gancho vacío donde había colgado la llave del archivo ceremonial y luego cerró la puerta del gabinete con fuerza controlada. La pérdida fue pequeña pero enorme en significado. En otra parte, un alto cortesano rechazó la orden de transferencia de Catherine e intentó enviar una caja de archivo sellada a Clarence House, la residencia londinense, utilizada por Charles y Camilla. La princesa Ana lo interceptó en un pasillo del palacio. La princesa real tomó la caja de sus manos, lo despidió con una sola mirada y se la llevó directamente a Catherine. No ofreció ninguna explicación, pero su acción hizo inconfundible la nueva línea de autoridad de la familia. Por la tarde el archivo estaba asegurado. Catherine recibió la grabación privada que figura en el registro de Diana y le pidió a William que la escuchara con ella. Antes de que el futuro rey pudiera responder, Carlos llegó inesperadamente y cerró la puerta detrás de él. Dijo que el mensaje pertenecía a los tres, con el palacio dividido y el pasado cambiando físicamente. De manos la verdad final ya no podía permanecer sellada, y tres personas se prepararon para escuchar a Diana hablar a lo largo de los años. No había ningún funcionario en la sala cuando la voz de Diana comenzó a sonar. Ningún fotógrafo consejero,
o abogado de palacio se interpuso entre el pasado y la gente que escuchaba. Charles se sentó frente a William mientras Catherine sostenía la grabadora con ambas manos. El mensaje no era ni un ataque ni una exigencia de venganza. Era la súplica de una madre de que la mujer que estaba al lado de su hijo debía proteger su humanidad y nunca permitir que el deber lo convirtiera en un extraño para sí mismo. La pequeña sala de estar había sido elegida por una razón. Este mensaje debía ser escuchado como una verdad familiar, no como una orden institucional. Una declaración de legado es una instrucción escrita que explica cómo deben continuar las responsabilidades de una persona después de su muerte. Y Diana había grabado este mensaje poco después de cambiar el suyo, tras el incidente benéfico del Palacio de Kensington. William escuchó mientras su madre hablaba de la soledad que le esperaba como futuro rey. El príncipe había escuchado innumerables homenajes públicos, pero esto fue diferente. Sus palabras estaban dirigidas al hombre en el que aún no se había convertido, y años de dolor surgieron en él, sin previo aviso. Catherine vio cómo su expresión se tensaba mientras Diana le advertía que el deber podía separar poco a poco a una persona de todos sus seres queridos. Charles bajó la cabeza cuando la grabación pasó a ser sacrificio. La difunta princesa dijo que la corona nunca debe exigir que se abandone el amor, simplemente para preservar las apariencias. El rey entendió exactamente por qué dolían esas palabras. Fueron más allá del pasado y acusaron al sistema que él había defendido durante toda su vida. Luego vino la revelación. Diana dijo que tal vez nunca conozca a la mujer elegida para llevar su legado, pero que esa mujer debe estar al lado de William, sin dejarse controlar por su rango. Ella debe proteger su humanidad, desafiarlo cuando sea necesario, y recordarle que un soberano que no puede sentir se convierte solo en un símbolo. Las últimas palabras de la grabación eliminaron cualquier sugerencia de rivalidad. Su legado no estaba destinado a competir con la monarquía. Estaba destinado a salvar a la institución del vacío emocional. Cuando terminó el mensaje, William no pudo hablar. Catherine se acercó a él, pero Charles cruzó la habitación primero y puso una mano en el hombro de su hijo. El futuro rey finalmente levantó la vista, y el silencio entre padre e hijo se suavizó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos esperaba. Dolor compartido sin defensa. Luego Catalina le dijo al monarca que aceptaría la responsabilidad solo si unía a la familia, en lugar de humillar a nadie, incluida Camilla. Carlos estuvo de acuerdo. Más que eso, le pidió que decidiera cómo se presentaría el deseo de Diana a la nación, dándole control moral sobre la historia, así como autoridad legal sobre el legado. Catalina rechazó una declaración triunfal de palacio. En lugar de ello, eligió una aparición pública moderada que revelaría el significado de la decisión sin convertir el dolor en espectáculo. La familia finalmente había escuchado la verdad en la propia voz de Diana, pero la nación estaba a punto de interpretar el primer paso de Catherine como guardiana a través de un momento público inolvidable. A la mañana siguiente, Gran Bretaña no se despertó con una proclamación jactanciosa ni una campaña palaciega. Despertó con una sola imagen de Catherine parada afuera del Palacio de Kensington, sosteniendo el sello de plata de Diana mientras hablaba con las familias apoyadas por las organizaciones benéficas de la difunta princesa. No hubo corona ni túnica ceremonial, ni ningún intento de imitar a la mujer cuyo legado ahora llevaba. Esa moderación transformó una decisión real privada en un ajuste de cuentas emocional nacional. La oficina de Catherine anunció que Diana Legacy Trust apoyaría el asesoramiento sobre el duelo, programas para personas sin hogar, hospitales infantiles y causas identificadas en el archivo de la difunta princesa. Un fideicomiso real es un acuerdo protegido que administra dinero, propiedades y responsabilidades para un propósito definido. Y esto aseguró que el trabajo de Diana no pudiera ser remodelado por conveniencia o política palaciega. El Palacio de Buckingham luego
confirmó a través de una declaración formal escrita que el deber público final de Carlos había sido la transferencia de ese legado y que solo Catalina guiaría su futuro. Sus partidarios calificaron la elección como un puente entre la compasión de Diana y el próximo capítulo de la monarquía. Los críticos acusaron al palacio de reabrir heridas que nunca habían sanado del todo. Camilla la miró la transmisión en privado esperando escuchar palabras que disminuyeran su lugar junto al rey. En cambio, Catalina reconoció a la reina consorte con cuidado y dijo que honrar el legado de una mujer no requería humillar a otra. El gesto sacudió a Camilla más profundamente que un ataque porque le negó la ira que se había preparado para defender. William permaneció varios pasos detrás de su esposa durante toda la aparición. El príncipe parecía visiblemente conmovido, pero el alivio suavizó su rostro cuando Catherine se negó a convertir el recuerdo de su madre en un espectáculo. Anunció que la grabación privada de Diana permanecería sellada protegiendo el dolor de William y el arrepentimiento de Charles del consumo público. Luego vino el límite más firme, a ninguna figura real incluida. Ella misma se le permitiría comercializar el nombre de Diana. Fuera del Palacio de Kensington, la multitud reunida guardó silencio, mientras Catherine colocaba el sello de plata junto a una tarjeta escrita a mano que decía: «La compasión debe seguir siendo el corazón del deber». Una emisora nacional describió el momento como una herencia sin imitación, y la frase se extendió por Gran Bretaña en cuestión de horas. A la mañana siguiente, un periódico importante publicó una fotografía de página completa de Catherine sosteniendo la mano de un niño desconsolado bajo el titular «La promesa de Diana cumplida». La imagen resolvió el argumento público con más fuerza que cualquier discurso. Sin embargo, Charles sabía que el conflicto familiar no se había resuelto con aplausos. Antes de que terminara el día, el rey convocó a Catalina, Guillermo y Camilla a una última reunión privada, decidido a explicar lo que realmente había significado su último deber. El mundo había emitido su sentencia, pero el veredicto final pertenecía al interior de la familia, donde Carlos todavía debía a Catalina, Guillermo y Camilla una última verdad. La reunión final de Carlos no se llevó a cabo en una sala del trono. Tuvo lugar alrededor de una mesa pequeña sin funcionarios de la corte grabando las palabras y sin una audiencia ceremonial esperando afuera. Catherine colocó el sello de Diana entre ellos. William se sentó a su lado. Camilla miró al rey al otro lado de la mesa. Lo que siguió no borró décadas de dolor, pero puso fin a la lucha sobre lo que representaba el deseo de Diana. No fue una victoria sobre nadie. Fue una responsabilidad finalmente aceptada. Carlos comenzó explicando por qué había elegido esta promesa como su último acto visible de servicio real. Había pasado años cargando con una obligación que no había sido resuelta debido al miedo, el protocolo y el conflicto personal, y se negaba a dejarla inconclusa. La sucesión constitucional significa el orden legal fijo que determina quién hereda el trono, y el rey dejó claro que el nombramiento de Catalina no cambió nada de eso. No estaba reemplazando otra posición real ni reclamando la identidad de Diana. Se estaba convirtiendo en la guardiana moral permanente del legado humanitario de la difunta princesa. Entonces el monarca se volvió hacia William y le pidió disculpas. Admitió que proteger las apariencias había retrasado la declaración y permitió a su hijo creer que los deseos de Diana habían sido olvidados. El príncipe escuchó sin interrumpir, pero el resentimiento que había cargado durante años comenzó a suavizarse. Luego Charles se enfrentó a Catherine y le dijo que Diana nunca había pedido otra versión de sí misma. Había pedido a alguien que pudiera proteger la compasión que la monarquía alguna vez no logró comprender. Catherine aceptó las palabras con tranquila resolución y luego se volvió hacia Camilla. Ofreció a la reina consorte un lugar en futuras conmemoraciones caritativas, dejando al mismo tiempo un límite inconfundible. El control del fideicomiso seguiría siendo exactamente como Diana había ordenado. Camilla hizo una pausa antes de aceptar. Ella reconoció que estar excluida de la autoridad
no significaba que tuviera que ser excluida de la familia, y Charles la miró con gratitud más que con alivio. Luego el rey hizo su revelación final a través de un relato documentado que había escrito después de la ceremonia. Cumplir la promesa no le había reportado ningún triunfo inmediato. Lo había obligado a aceptar que honrar el pasado a veces significaba renunciar al control sobre cómo se recordaría ese pasado. Charles levantó el sello de plata de la mesa, lo volvió a colocar en la mano de Catherine e inclinó la cabeza. En ese momento él no era un soberano que dirigía a una futura reina, era un hombre que cumplía una promesa a alguien a quien una vez había herido profundamente. William se levantó y abrazó a su padre. Catherine cerró sus dedos alrededor del sello sin miedo, mientras Camilla aceptaba el límite de su lugar sin amargura. El legado de Diana ahora tenía su tutor, su hijo tenía paz, y la obligación final del rey estaba completa. Y con el sello descansando firmemente en las manos de Catalina, el deber final de Carlos estaba cumplido. El deseo de Diana se cumplió, y la monarquía finalmente permitió que la memoria, la responsabilidad y el perdón se unieran. Gracias por mirar. No olvides darle me gusta y suscribirte y nos vemos en el próximo.